¿Qué pasaría si los pilotos supieran que van a correr en una pista mortal, y aún así fueran obligados a hacerlo? Bueno, eso es exactamente lo que pasó en Barcelona, 1975. El circuito de Montjuïc, un trazado urbano improvisado en las calles de la ciudad, estaba a punto de convertirse en el escenario de una tragedia que conmocionó al mundo de la Fórmula 1. Y la cosa es que los problemas empezaron antes de que cualquier coche tocara la pista. Los organizadores habían montado el circuito a toda prisa, y las barreras de protección, esas que separan a los pilotos de los muros de protección, no estaban correctamente aseguradas. Para entender por qué esto era tan grave, hay que recordar que solo 2 años antes, François Cebert había muerto en Watkins Glen precisamente por haber barreras deficientes. Los pilotos estaban furiosos, tanto, que decidieron hacer algo sin precedentes, una huelga. Pero entonces los organizadores jugaron sucio. Amenazaron con acciones legales, y peor aún, la Guardia Civil Española podía confiscar todos los coches del paddock si no corrían. Con el corazón en un puño, la mayoría cedió. Pero hubo uno que no. Emerson Fittipaldi dio 3 vueltas ridículamente lentas en clasificación y luego se largó a Brasil. Mientras tanto, Ken Tyrrell, dueño del equipo, trabajó toda la noche intentando arreglar las barreras él mismo. Niki Lauda consiguió la pole position, Claire Regazzoni salía segundo. Todo parecía listo. Pero lo que nadie sabía es que esas barreras mal aseguradas pronto lanzarían un coche hacia una multitud inocente. De 26 pilotos que comenzaron esa carrera, solo 9 terminarían. Y eso ni siquiera sería lo peor del día. Cuando se apagaron las luces, el caos llegó casi inmediatamente. Lauda, el poleman, colisionó con Mario Andretti y Vittorio Brambilla en los primeros compases. El austriaco tuvo que abandonar por daños. Regazzoni rozó el coche de Andretti, dañó su suspensión, pero logró volver tras una parada en boxes. Patrick Depailler quedó fuera con daños terminales, mientras que Arturo Merzario y Wilson Fittipaldi simplemente abandonaron en protesta. Entonces las cosas se pusieron realmente feas. El motor del Tyrrell de Jody Scheckter explotó y derramó aceite por toda la pista. Imagina conducir a 200 km/h sobre hielo. Alan Jones perdió el control. Mark Donoghue también. Incluso James Hunt, que lideraba la carrera, terminó colisionando en esa superficie resbaladiza. John Watson sufrió vibraciones severas. La suspensión de Andretti falló. Tom Price chocó frontalmente con Tony Bryce. Ronnie Peterson colisionó con François Migaud. Con 14 pilotos ya fuera, esto se había convertido en una carrera de supervivencia. Los nuevos líderes eran Rolf Stommelen, Carlos Pace y Carlos Reutemann. Stommelen, un piloto con pocos podios en su carrera, veía la oportunidad de su vida. Iba primero, a punto de conseguir su primera victoria. Y entonces llegó la vuelta 26. Lo que pasó en los siguientes segundos cambiaría la historia de la Fórmula 1 para siempre. El alerón trasero del coche de Stommelen simplemente se desprendió. A alta velocidad, sin carga aerodinámica, el coche se convirtió en un proyectil sin control. Impactó violentamente contra el muro, salió volando por encima de la barrera, cayó al otro lado del circuito, rebotó y volvió a la pista. Carlos Pace venía justo detrás e intentó esquivar los restos. Milagrosamente salió ileso. Stommelen sufrió múltiples fracturas, costillas, pierna, muñeca. Pero lo verdaderamente devastador fue lo que pasó del otro lado de esa barrera. El coche atravesó hacia donde estaban los espectadores. 4 personas murieron ese día: Akin Baches Morera, un bombero que estaba ahí para ayudar; Andrés Revillanova, un simple espectador; Antonio Font Bayard, y Mario de Roya. 4 familias destrozadas en segundos. Y aquí viene lo inexplicable: la carrera continuó. 4 vueltas más. 10 minutos completos con cuerpos en el suelo. Algunos dicen que las líneas telefónicas estaban dañadas. Otros hablan de incompetencia del control de carrera. La verdad nunca quedó del todo clara. Cuando finalmente se detuvo en la vuelta 29, Hockenmass fue declarado ganador, Jackie Ickx segundo. Jean-Pierre Jarier cruzó tercero, pero recibió una penalización de 60 segundos por adelantar bajo bandera amarilla, así que Carlos Reutemann heredó el podio. Y en medio de toda esta oscuridad, un destello histórico: Leia Lombardi terminó sexta, consiguiendo medio punto y convirtiéndose en la primera mujer en puntuar en la Fórmula 1. Lo que vino después para los protagonistas de ese día fue tan dramático como la carrera misma. Stommelen, increíblemente, volvió a correr. Se recuperó, se pasó a las carreras de resistencia con Alfa Romeo y ganó 3 veces las 24 horas de Daytona. En 1979 casi gana Le Mans compartiendo volante con Dick Barber y el actor Paul Newman.
Pero en 1983, durante las 6 horas de Riverside, un fallo de alerón trasero, el mismo problema que casi lo mata en España, terminó con su vida. Carlos Pace siguió brillando. Terminó sexto en el campeonato de 1975, consiguió podios en Mónaco y Gran Bretaña. En 1977 arrancó fuerte con un segundo puesto en Argentina. Pero ese mismo año, una avioneta en Brasil lo mató. Tenía 32 años. Hoy el circuito de Interlagos todavía lo recuerda. Jochen más nunca volvió a ganar en Fórmula 1. Su única victoria quedó manchada por la tragedia. En 1982, en Francia, sufrió otro accidente terrorífico, colisionó con Mauro Baldi, ambos coches salieron volando y explotaron en llamas. Mas salió caminando milagrosamente. Y decidió que ya era suficiente. Dejó la F1 ese mismo día. Jackie Ickx nunca volvió a subir al podio en Fórmula 1 después de España, pero se convirtió en leyenda en Le Mans, ganándola 6 veces. Carlos Reutemann llegaría a ganar 9 carreras en 1981, rozando el campeonato mundial. Luego dejó todo para dedicarse a la política argentina. Casi 50 años después, ¿qué nos enseña realmente el Gran Premio de España de 1975? Cuando Romain Grosjean estrelló su coche en Bahrein 2020, el monoplaza se partió en dos y estalló en llamas. Grosjean salió caminando con quemaduras menores, lo que mató a 4 espectadores en Montjuic. Hoy probablemente sería un susto y nada más. Ese es el progreso. Pero ese progreso está escrito con sangre. Los organizadores de aquella carrera amenazaron a pilotos, priorizaron el espectáculo sobre las vidas humanas, y nunca enfrentaron consecuencias reales. Montjuic nunca volvió a albergar Fórmula 1. El circuito maldito quedó abandonado por el campeonato mundial. Y luego está Emerson Fittipaldi, el hombre que muchos llamaron cobarde por negarse a correr. Hoy sabemos que fue el único con la valentía de decir que no. Continuó su carrera exitosamente y se retiró en sus propios términos, no en una camilla. Los 4 espectadores que murieron ese día merecen ser recordados. Akin Baches Morera fue a ayudar como bombero y nunca volvió a casa. Andrés Revillanova solo quería ver una carrera de coches. Ellos no lo saben, pero su tragedia ayudó a cambiar las reglas de seguridad para siempre. Porque en la Fórmula 1, la línea entre la gloria y la tragedia siempre ha sido más delgada de lo que pensamos. A veces, tan delgada como una barrera mal asegurada. Y así termina esta historia, la tragedia que conmocionó al mundo de la F1. Un día que comenzó con pilotos obligados a correr y terminó con 4 familias rotas para siempre. La pregunta que queda es simple. ¿Cuántas tragedias más tuvieron que pasar antes de que la seguridad fuera la prioridad? Si te gustó este vídeo, suscríbete y activa la campanita para no perderte más historias increíbles del mundo de la F1. No te olvides de dejar tu opinión en los comentarios, nos vemos en el próximo vídeo.